Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseándoles, como en todas las clases, que se encuentren bien. Hoy damos continuidad a los conceptos jurídicos fundamentales, después de haber visto conducta antijurídica, después de haber visto eh, otros términos, otros conceptos. Vamos a continuar con dos conceptos que son muy importantes para la teoría general del derecho. Y estos conceptos que vamos a trabajar el día de hoy son el derecho jurídico y el derecho subjetivo. Esta presentación, como la mayoría de este curso Teoría General del Derecho, lo tenemos basado en el libro Teoría del Derecho del maestro Rodolfo Vázquez. Pues bien, eh, deber jurídico. Usualmente se ha tratado de definir este concepto de deber jurídico en relación con cuestiones de dos tipos de índole, en la índole psicológica o la índole sociológica. Para la variante psicologista, los hechos que determinan un enunciado son estados mentales. Desde el punto de vista de esta tesis, que una conducta sea obligatoria desde el punto de vista jurídico va a significar que un individuo experimenta sentimientos de constricción o de compulsión en relación con esta conducta. En cambio, para la otra variante, para la variante sociológica, los hechos que determinan un enunciado de deber son acciones externas, en particular, conductas consistentes en el uso del poder coactivo. Así, para esta segunda tesis, que una conducta sea jurídicamente obligatoria o un deber jurídico, significa que es probable de que quien realice la conducta opuesta sufra alguna clase de sanción. No obstante, la teoría jurídica acepta hoy que los enunciados de deber jurídico no pueden ser analizados como enunciados empíricos descriptivos de ninguna clase de estados mentales, ni tampoco acciones o estados de cosas, ya que entenderlos de esta manera va a distorsionar el sentido en el que son usados. Las concepciones psicologistas o sociologistas dejan de lado el deber ser de la normatividad jurídica, enfocándose solamente en cuestiones de hecho. Retomamos nuevamente a Herbert Hart, quien supera estas concepciones psicologistas y sociologistas, distinguiendo en tres divisiones de la obligación, ¿no? Es decir, el verse obligado, el sentirse obligado y el estar obligado. Entonces, a partir de Herbert Hart, vamos a ver que una persona se va a ver obligada cuando exista una amenaza para el comportamiento contrario al que se indica. Se va a sentir obligado cuando exista compatibilidad entre sus convicciones morales y lo prescrito en la regla. Y por último, estará obligada cuando se encuentre frente a una regla existente con independencia de los hechos psicológicos de la gente. La situación en la que una persona se ve obligada a cumplir con una orden respaldada por amenazas es, a juicio de Hart, irrelevante para configurar una teoría de la obligación jurídica, ya que si bien hay en la idea de obligación alguna relación con la probabilidad de sufrir un mal, lo esencial de este concepto es la existencia de ciertas reglas o normas que permiten enjuiciar la conducta del individuo obligado. Hay un deber jurídico cuando una persona está obligada porque existe la norma, y de esta manera es posible distinguir entre una persona que entrega su dinero a un asaltante que se vio obligada frente a la amenaza de sufrir un daño a aquel de una persona que paga sus impuestos porque está obligada frente a la norma. Entonces, estamos hablando de dos tipos de obligación. Una en función de preservar
la integridad, y la otra en función del dictado que te da una norma que te exige una conducta que tienes que cumplir. Únicamente en el segundo supuesto, es decir, en el caso de la persona que paga un impuesto, es posible afirmar que existe un deber jurídico y que éste es independiente de los hechos psicológicos del agente. Antes que Hart, algunos filósofos jurídicos como John Austin y Jeremy Bentham ya habían advertido que el concepto de obligación o deber jurídico no estaban relacionados con estados psicológicos y propusieron definir dicho concepto no en relación con la creencia subjetiva de que se sufría un daño, sino con la probabilidad objetiva de que una persona que no actúa de cierta manera sufrirá un mal. Frente a la corriente psicologista, una propuesta así presenta la ventaja de definir en términos empíricamente verificables el concepto de deber jurídico. Sin embargo, Hart señala en primer lugar que decir que alguien tiene un deber no sirve únicamente para predecir una sanción, sino también para justificar esa sanción. En segundo lugar, decir que alguien tiene la obligación de hacer algo, pero por ejemplo logra huir y por lo tanto ya no hay probabilidad de ser sancionado, es contradictorio, pues entonces ya no tendría esa obligación. Por su parte, Kelsen va a definir el deber jurídico como la conducta opuesta al acto antijurídico. Así como vimos acto antijurídico que era lo inherente a la ley y que la antijuridicidad o la violación a la norma no era en sí la sanción, sino el hecho de incumplir con la misma, también Kelsen va a definir este acto jurídico o este hecho o este deber jurídico como la conducta que es opuesta al acto que no es jurídico, que es antijurídico. Y subraya que la conexión entre el ilícito y la sanción es normativa, no fáctica, no causal. Por ejemplo, si evadir impuestos es un acto antijurídico porque es condición de una sanción, no evadir impuestos, o sea, pagarlos, constituye un deber jurídico. No hay deber jurídico sin que esté prevista una sanción para la conducta opuesta. Entonces, cuando no cumples con la norma, hay una sanción y cumplir con la norma es tu deber jurídico. Eso es a grandes rasgos la definición que quiere dar Hans Kelsen sobre el deber jurídico. No obstante, como señala Carrió, esta definición de deber jurídico también implica reducir el significado de deber jurídico hasta volverlo inoperante para describir la compleja realidad del derecho de nuestros días, pues en el lenguaje ordinario la expresión deber jurídico tiene tantos usos distintos que no es posible comprender el concepto recurriendo solo al caso de que se encuentra bajo la presión de una sanción. Si bien el concepto kelseniano de deber jurídico puede ser en cierta medida adecuado al derecho penal, no lo es tampoco para el derecho internacional, el derecho constitucional, el derecho laboral, el derecho mercantil y otras ramas del derecho. Pero como indica Nino, extender la aplicación del sentido kelseniano del término deber jurídico a otras conductas, tal como lo hace el uso común, solamente es posible a costa de reconocer otros tipos de normas jurídicas, además de aquellas normas jurídicas que te van a imponer sanciones. Veremos ahora el concepto de derecho subjetivo y como podemos recordar en las primeras materias, las primeras clases de esta materia, que estuvimos analizando el justnaturalismo, el positivismo, entendimos y tratamos de definir derecho, y dentro del derecho vimos el derecho objetivo, el derecho subjetivo, y definimos que el derecho subjetivo era la capacidad que tiene alguien de exigir algo que le corresponde, ¿no? Aunque no necesariamente lo haga. Vamos ahora a definirlo ya a partir de un teórico, a partir de una corriente teórica, y vamos a profundizar un poquito más en esta definición
y vamos a ver que el derecho subjetivo es un concepto que se refiere a una situación particular en la que se encuentra una persona o un conjunto de personas en relación con un ordenamiento jurídico. Los justnaturalistas tradicionales van a afirmar que los derechos subjetivos son innatos al hombre y por lo tanto independientes de lo que dispongan las normas de derecho objetivo, aunque éste, para ser digno de llamarse derecho, debe proteger los derechos subjetivos. Por otra parte, el positivismo metodológico no se opone a la idea que puede haber derechos inherentes al hombre, pero considera que son derechos morales y no jurídicos, pues para la existencia de estos últimos es necesario que sean verificables en términos de lo que dispongan las normas jurídicas. Wesley Honfeld es sin duda uno de los juristas que ha desarrollado ampliamente el concepto de derecho subjetivo. Este autor señala que la palabra derecho subjetivo tiende a usarse de manera indiscriminada para referirse a privilegios, potestades o inmunidades, más que a un derecho subjetivo en sentido estricto. Entonces, Honfeld propone una limitación al término derecho subjetivo para darle un significado definido y apropiado al término en sí. Dicha limitación consiste en relacionar el derecho subjetivo con un deber correlativo. Por ejemplo, la afirmación "tengo el derecho subjetivo que a mi deudor me pague su deuda" implica que el deudor tiene el deber correlativo de pagar la deuda contraria. Es decir, cuando alguien tiene un derecho, alguien tiene un deber. Gracias a esta relación derecho subjetivo-deber, es posible esclarecer la diferencia que hace Honfeld entre derecho subjetivo y los demás términos con los que suele confundirse el derecho subjetivo, que son privilegio, potestad, inmunidad, que se pueden tomar como derecho, pero que realmente no son derechos. Vamos a ver una tabla y vamos a ver cómo en esta tabla, de este cuadro de conceptos correlativos y los conceptos opuestos de los que habla Honfeld, cada uno de estos términos tiene un correlativo propio mediante el cual es posible entender a qué se refiere cada término y poder diferenciarlo de los demás términos. Por ejemplo, el correlativo de privilegio es no derecho. Es decir, privilegio es la negación de un deber de realizar la conducta opuesta al contenido del privilegio. Y entonces, al decir la afirmación "tengo el privilegio de desplazarme por el territorio nacional", implica que si tú tienes ese privilegio, los demás no pueden tener el derecho de impedírtelo. Vamos a ver este cuadro y vamos a entender qué son los correlativos y qué son los opuestos para poder hacer una definición muy precisa de lo que es el derecho subjetivo. Y nos vamos a detener el tiempo que sea necesario. Vamos a entender así, primero, que existen los correlativos. Entonces, por cada X, que es, digamos, un derecho, hay un Y, que es un deber, ¿sí? Por cada no deber, hay un no derecho, ¿sí? Por cada libertad, ¿sí? Hay una no libertad, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también van a estar los opuestos que están señalados con las flechas diagonales, en donde la opuesto del derecho es un no derecho, lo opuesto de deber es un no deber, lo opuesto de libertad es un no libertad. Entonces vamos a manejar de manera vertical los correlativos y de manera diagonal los opuestos. Entonces lo que pretende hacer Honfeld es distinguir entre términos que se pueden confundir con el derecho. Para ser muy precisos, únicamente dice que el correlativo de derecho es un deber. Entonces, cuando estamos hablando de un derecho subjetivo, estamos hablando, como decíamos en la explicación anterior, que cuando alguien tiene un derecho, alguien tiene un deber que cumplir.
y este es su correlativo. Cuando alguien tiene una potestad, hay una sujeción. Cuando alguien tiene una libertad o un privilegio, hay un no derecho. Cuando alguien tiene inmunidad, hay una incompetencia, una no potestad, un no poder. Entonces, no es la misma el derecho que la libertad o que el privilegio, no es la misma el derecho que la potestad, no es la misma el derecho que la inmunidad, porque sus correlativos no son un deberes. Entonces, en el caso de la libertad o el privilegio, el correlativo es un no derecho. Es decir, nadie tiene derecho a quitarte tu privilegio, nadie tiene derecho a quitarte tu libertad, pero no es un derecho subjetivo porque no hay un deber como correlativo. O sea, no hay un deber de alguien de hacer, ¿sí? En el caso de la potestad hay una competencia, o sea, yo tengo la competencia, yo tengo el poder, pero su correlativo no es el deber de otros, sino es la no inmunidad, la sujeción a esa competencia o a ese poder. Cuando hablamos de inmunidad, estamos hablando de que por su parte hay una incompetencia como un correlativo, es decir, ninguno de los otros correlativos de los términos libertad, potestad, inmunidad, ninguno de los demás correlativos es un deber. Entonces, nosotros podemos entender a partir de los correlativos y los opuestos la diferencia que existe y vamos a leer cada una de estas definiciones que da Hoffel de la estructura de derechos subjetivos, donde va a definir que únicamente podemos definir un derecho que es subjetivo cuando existe como correlativo un deber de otro. Es el derecho de A, implica el deber de B. La libertad de A implica un no derecho de B. La potestad de A implica una sujeción de B a esa potestad. La inmunidad de A implica una incompetencia de B. ¿Sí? Pero no en todos los casos estamos hablando de derecho y deber. Únicamente en el primer caso, donde el correlativo del derecho de A es el deber de B. Espero que podamos entenderlo. Vamos a explicarlo con algunas palabras, ¿no? Bueno, Rudolf von Ihering define el derecho subjetivo como un interés jurídicamente reconocido. Kelsen critica esta definición afirmando que el interés es una cuestión puramente psíquica individual y que cambia según el estado de ánimo de las personas, de tal modo que la teoría de Ihering conduciría a consecuencias insostenibles, ya que cuando no existiera un interés por parte del sujeto tampoco existiría el derecho. Por lo mismo, Ihering modifica su definición y asegura que basta con la posibilidad de que exista un interés que los legisladores reconozcan como digno de protección. Pero Kelsen señala que solo existen intereses individuales y concretos, sino un interés promedio o general, de modo que esta definición también resulta insostenible. Kelsen construye el concepto de derecho subjetivo a partir del concepto de deber jurídico y propone que debe eliminarse el dualismo entre derecho objetivo y derecho subjetivo. La idea es que las oraciones que versan acerca de los derechos subjetivos pueden traducirse en oraciones descriptivas de un derecho subjetivo dependiendo del significado que se otorgue a derecho subjetivo. Con tal propósito, Kelsen va a explicar 5 sentidos en los que puede entenderse que un individuo tiene un derecho subjetivo. Primero, el derecho subjetivo como equivalente a no prohibición, el derecho subjetivo como equivalente a autorización, el derecho subjetivo como correlato de una obligación activa, el derecho como correlato de una obligación pasiva y el derecho o libertad fundamental. El primer sentido de derecho subjetivo se refiere a cierto tipo de derecho objetivo que no prohíbe la conducta en cuestión, es decir, en el sistema no hay una norma que establezca una sanción para la conducta. Por ejemplo, tengo derecho a fumar en mi casa o tengo derecho a vestirme como quiera. En ese sentido, el derecho subjetivo limitado a describir la ausencia de una norma prohibitiva tiene poco uso en el lenguaje jurídico e incluso en el lenguaje común.
El derecho subjetivo, como equivalente a una autorización, supone la existencia de normas permisivas, como en el caso de tengo derecho a vender bebidas alcohólicas en mi restaurante, o el patrón me dio el derecho a llegar más tarde al trabajo. Kelsen solo admite este significado de derecho subjetivo en su última versión de la teoría pura del derecho, ya que contradice la exigencia de que todas las normas sean de carácter prohibitivo, de manera tal que reconoce que el esquema de normas jurídicas propuesto en las versiones anteriores era insuficiente y que deben incluirse otras clases de normas como las que otorgan autorización para realizar ciertas conductas. El tercer sentido de la expresión derecho subjetivo como correlato de una obligación activa se refiere al reflejo de un deber jurídico de alguien más. Por ejemplo, si Juan tiene la obligación de pagarle a María, se dice que María tiene el derecho a que Juan le pague. En este sentido, el derecho subjetivo de María es el reflejo del deber jurídico que tiene Juan de pagarle a María. El derecho subjetivo como correlato de una obligación pasiva es análogo al anterior, con la diferencia de que el derecho subjetivo no es reflejo de una obligación de hacer, sino de una obligación de no hacer, como en el caso de tengo derecho a descansar en mi casa con tranquilidad o tengo derecho a que el vecino no levante una pared que obstruya mi ventana. En estos ejemplos, el derecho subjetivo se puede traducir en la obligación de alguien o de todos a no perturbarme mientras descanso en mi casa o en la obligación de mi vecino de no construir una pared que obstruya mi ventana. Entonces, existen dos tipos de derechos subjetivos que son correlatos de obligaciones pasivas, relativos y absolutos. Los relativos son los que correlacionan el deber de una persona o un grupo determinado de personas, como en el caso del vecino, y los absolutos son reflejo de una obligación de todas las demás personas, como el derecho a descansar en mi casa con tranquilidad. El sentido del derecho subjetivo como acción procesal se refiere a la posibilidad de alguien de acudir ante los órganos jurisdiccionales para lograr el cumplimiento de una obligación correlativa o para hacer que se imponga la sanción prevista para el incumplimiento de la obligación, como ocurre en tengo el derecho de lograr que el inquilino desaloje mi casa o tengo el derecho de pedir que Juan me indemnice por los daños que me causó. Este sentido de derecho subjetivo también es llamado técnico o estricto, porque no es posible reducirlo al concepto de deber jurídico, sino que constituye una noción autónoma, aunque no es independiente del derecho objetivo, ya que las acciones procesales son condiciones mencionadas en las normas primarias como antecedentes de las sanciones que ellas establecen. Finalmente, el derecho subjetivo en sentido político se refiere al derecho en sentido técnico, pero vinculado con cuestiones de organización política, como el pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes o la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos. En el primer ejemplo, el derecho electoral es el mismo tipo que el derecho subjetivo en sentido técnico porque es necesaria la voluntad del individuo para que se dicte una norma jurídica. Segundo ejemplo, finalmente, también se traduce en un derecho subjetivo en sentido técnico porque para hacer valer los llamados derechos y garantías fundamentales es necesaria la acción procesal, con lo cual se logra activar la maquinaria judicial. Hasta aquí nuestras definiciones del día de hoy. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por su atención.